Para mí era tan normal esto, lo había vivido tantas veces acá, tantas veces lo viví acá, que cuando realmente fue, era una más. Y le agradecía a Dios, al universo, a mis otros hijos, a esas almas que yo sé que son mis ángeles y me van a cuidar toda mi vida, también a su hermano, que nos protegen todo el tiempo. Yo sabía que estaban ahí, en esa sala, y que nos cuidaron en ese parto. Entonces yo agradecí fuertemente a mis tres hijos, y ahí estaba León. Pero en este video quiero compartir algo súper lindo, muy delicado también, pero con mucha incertidumbre, con mucho miedo, pero tiene una historia preciosísima, que es de cómo transité mi embarazo después de 3 pérdidas gestacionales, que es un montón porque energéticamente, de vibración, es como que te deja súper bajito eso, con mucho miedo, vibrando en miedo, y en las escalas de las emociones, ¿no? Y de la vibración, de la energía, el miedo está muy bajito, vibras muy, muy, muy bajito. Entonces, el poder conectar con la gratitud, el poder conectar con mi hijo, fue una cosa increíble que me levantaba la energía y me hacía tan, pero tan bien. Y bueno, los primeros meses, desde que me enteré hasta que yo empecé a sentir los movimientos de él dentro mío, porque al principio no lo sentís, yo lo sentí cerca de los 4 meses, y era como algo que me terminaba como desesperando, ¿no? En cierto modo, porque yo no sabía si él estaba bien, si él estaba mal. De hecho, las ecografías eran, para mí, al principio eran muy fuertes, muy, muy feo. Está bien, no está lindo decir que eran feas las ecografías, ¿no? Pero realmente me daban un ataque de ansiedad casi, porque me presionaba, yo sentía que me presionaba algo en el pecho, que respiraba agitada, que tenía muchísimo miedo. Iba rezándole a Dios, a María Santísima, a los ángeles, los arcángeles. Era como mi vida entregada al mismo universo y a Dios, para que cuando llegue esa ecografía y empiece la ecografía no me digan que no había latidos. Era una cosa que me presionaba tanto en el pecho, que por eso yo hoy me atrevo a hablar de crisis de ansiedad, porque yo lo viví y lo viví embarazada. Ese tiempito de antes, o sea, en ese primer trimestre del embarazo, cuando yo tenía que ir a las ecos, yo iba temblando del miedo. Era algo que como que me poseía el cuerpo entero, era horrible. Y no solamente me pasó ahí, sino que me pasó también de tener esas crisis anteriormente, cuando no podía aceptar las pérdidas gestacionales anteriores y sufría mucho por eso. Y sentía que era una carga para mi familia, porque si yo me ponía mal, mi mamá es grande, mi mamá me tuvo a los 45, o sea, imagínense, mi mamá es una persona ya adulta, que no la puedo estar haciendo poner mal. Igual ella se daba cuenta que yo estaba mal, ¿no? Pero no le contaba realmente toda la historia, toda la verdad, aunque ella como mamá percibía y me veía también los ojos hinchados de llorar y demás, y se daba cuenta de que yo bien no estaba. Pero lo que yo vivía a puertas de mi casa hacia adentro era una tortura. Era poner música y llorar, llorar, me ahogaba en llantos, no podía ni respirar ya de tanto llorar, me dormía llorando. Era horrible, realmente la pasé muy, 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 muy mal. Por eso, si vos estás viendo hoy este video y te está pasando lo mismo, te abrazo fuerte, te abrazo con todo el amor que tengo en mi alma, porque en estos momentos lo único que a una la puede salvar es un abrazo, nada más. Ni un consejo, ni que te digan algo, ni nada, ni que no, un abrazo, nada más. De esos abrazos que aprietan bien fuerte y que simplemente te contienen, nada más. No, no hay otro consuelo, que encima tampoco te sirve como consuelo, sino que simplemente es alguien en quien acostarte así y largar todo lo que tenés. Por eso hoy yo me dedico a acompañar procesos dolorosos, porque sé lo que se siente, porque sé lo que es ahogarse en llanto sin sentir, o sentir que nadie te comprende cuando estás atravesando el duelo. Que la otra persona viene y te da la palmadita así en el hombro y te dice, sos muy joven. A mí me decían esas cosas, gente. Sos muy joven, vas a tener otros hijos, como si fuese que era un florero que se reemplaza con nada. No, mi amor, no se reemplazan, no se reemplazan.
Es como que te clavaran algo en el alma y te hicieran así y te lo levantaran y te hurgaran así, así y más, te diría. O sea, no es fácil atravesar un proceso de duelo. Te sentís vacío, ¿no? Es una sensación que va mutando, no siempre se siente lo mismo, pero te sentís más que nada incomprendida por el resto, porque sentís que nadie entiende tu dolor, que nadie entiende lo que a vos te está pasando internamente, que por más que te digan lo que te digan, no funciona. Tipo, no me digas nada, pero a la vez necesitas que haya gente con vos, pero cuando están es como que te dicen cosas que no te sirven o no te están aportando a lo que vos necesitas, entonces querés que estén lejos, pero a la vez necesitas que estén cerca. Entonces es como algo súper fuerte que no se puede explicar bien y la incomprensión que se siente es abismal. Entonces, hoy yo me dedico a acompañar estos procesos de sanación y a reprogramar tu mente para lograr lo que vos quieras. En mi caso yo pude lograr manifestar mi hijo. Y bueno, y este proceso fue muy loco, ¿no? Entonces yo sentía estas crisis de ansiedad en esos momentos anteriores a León y después durante el embarazo también. Y tenía miedo que le haga mal al bebé, que le haga mal a León el sentirme así. Entonces era como una mezcla de culpa por sentir, pero a la vez tenía que sentir porque que yo me lo guardara también le hacía mal a mí, a mi vida emocional y a mi hijo. Entonces era como un rejunte de un montón de cosas y si sos mamá y te sucedió, hayas pasado o no por pérdidas gestacionales, esa como contradicción de me siento mal pero no lloro porque le va a hacer mal al bebé. O que venga gente y te diga no llores en el embarazo porque no, tenés que estar tranquilita porque le hace mal al bebé. Y ese estar tranquilita es estar tranquilita para el afuera, pero por ahí por dentro vos ardés en llamas y de repente necesitas sacar también eso, ¿no? Entonces es encontrar el equilibrio entre me desahogo y él no me paso de esto porque le puede hacer mal. Entonces es como un estrés constante y es fuerte, es fuerte. Entonces yo, todo ese primer trimestre, hasta que yo empecé a sentir como ese pececito chiquitito, esa cosita que cruza así, yo decía, ¿será que es o no es? Y bueno, hasta que sí era León, que se movía, y ahí ya me empecé a quedar más tranquila, porque yo ya lo sentía, yo ya sabía que estaba vivo. Gente, fueron 4 meses de incertidumbre, sin saber si él estaba vivo o no. Y era loquísimo, pero realmente a mí me mandaban las ecografías súper distanciadas. Para mí era una tortura, entonces yo iba y me hacía ecografías más seguido, porque yo me sentía bien. Yo necesitaba saber que estaba vivo. Entonces yo me hacía más seguido y me quedaba más tranquila y bueno, lo transitaba de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, lo hacía así y también tenía para escribir mi bitácora. Es un cuadernito que yo me compré para poder escribir. Dice trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, tiene información, tenía para pintar. También entonces yo canalizaba ahí, me ponía a pintar, ponía toda la energía linda ahí, escribía frases para León. Entonces hacía un montón de cosas que me conectaban con mi hijo. Entonces, más allá de que yo no sentía al principio los movimientos, hacía cosas que sí me conectaran con él, aún sin sentir su movimiento, porque él sí me sentía a mí. Él escuchaba mi corazón todo el tiempo. Entonces yo tenía que tratar de encontrar ese equilibrio. Y no fue fácil, no para nada fue fácil. Pero obviamente que hacía absolutamente todo lo que estaba a mi alcance para poder tener ese equilibrio y que él esté bien y yo también. Entonces hice esto a través de la escritura terapéutica, volqué todo lo que yo sentía, me sentía mal, bueno, lo escribía y a veces escribía y lloraba, hasta las lágrimas se caían en la hoja, pero no importa, yo decía, ¿cómo estoy descargando acá? Y cuando terminaba de escribir me sentía tan bien, una paz tan linda, entonces ahí yo había transitado un día y después al otro día era como, esto sí es que es real, es tipo un día a la vez. Cada día vos te vas a centrar en tratar de sobrellevar lo mejor que puedas ese día. Y así transité los primeros 3 meses. Que bueno, casi 4 porque a los 4 meses él se empezó a mover. Y bueno, se empezó a mover, se movía desde antes, ¿no? Pero yo lo empecé a percibir su movimiento. Y bueno, fue súper lindo cuando lo empecé a sentir, una conexión como más profunda. Aparte yo después empecé a hablarle más, y porque ya le hablaba, pero no sentía que él me respondiera. Y cuando empezó a moverse, yo le hablaba, le preguntaba cosas, y él hacía ciertos movimientos y era súper divertido, era re lindo. Le decía cosas hermosas, le decía que era fuerte, sano, ese lo digo hasta el día de hoy.
vos sos un bebé fuerte, sos sano, sos hermoso, sos muy amado, sos muy deseado, sos un bebé querido, sos un bebé tan esperado, sos manifestado, de todo, cosas hermosas, hermosas que yo de hecho hasta el día de hoy se las digo, le digo que es un bebé inteligente, que es muy capaz, que es buena persona, le digo cosas hermosas, hermosas y me llena de amor contar esto hoy acá. Y hablo de él y es como se me explota el corazón porque es lo que esperé toda mi vida, materializado acá en este plano, cuando me decían que no, entonces, mujer, si a vos te están diciendo lo mismo o si vos querés materializar cualquier cosa que vos desees, sea una persona o no, no pienses que es imposible, porque no hay imposible. Para el universo o Dios o la energía universal no hay imposible. Lo imposible lo tenemos nosotros en nuestra mente. Es esa barrera mental que tenemos que sacarla, correrla, romperla y cruzar y punto. Lo imposible está acá, lo imposible es mental. Hay que borrar el imp porque todo es posible en la medida que vos creas en vos y que eso es posible para vos. Entonces yo empecé a creer que eso sí era posible para mí y lo empecé a encaminarme en cuanto a eso que quería. Y llegó, y llegó. Entonces yo hacía muchas reprogramaciones que ahora les voy a contar, las afirmaciones que hacía, que las hice así. Y bueno, por ejemplo, yo repetía todos los días de mi vida, estoy preparada para dar vida. León es un bebé fuerte, sano y va a nacer a término. Y lo sentía, porque una afirmación no es leo como quien leía el diario, ¿sí? O leo porque leo y ya. No, la afirmación, vos tenés que sentir lo que estás diciendo, como que ya es real, porque es real. Vos tenés que autoconvencerte de eso que estás diciendo, porque si no, no tiene sentido, es como hablar simplemente. Está bien, la palabra tiene vibración, pero la palabra es el pensamiento hablado y la palabra tiene una vibración eléctrica. Para que sea captada por el universo, tiene que ser electromagnética y solamente si yo hago palabra, digo las palabras, son eléctricas. Le falta el magnetismo, que se lo da la emoción. Entonces, si yo pienso algo y lo pongo en palabras sin ponerle emoción, es como que está flaca y la afirmación, ¿sí? Entonces, lo ideal es pienso, le pongo emoción, entonces le pongo carga eléctrica y carga magnética. Los dos se juntan, carga electromagnética. Y esa carga electromagnética es lo que capta el universo, es el idioma del universo. Y ahí es cuando, primero que lo capta el universo como algo real, ¿no? Como que vos vos estás mandando esa señal. Entonces es captada por el universo. Y aparte, porque se te graba en tu mente subconsciente. Y cuando vos podés y llegás a repetir, a través de la repetición, decir tantas veces algo que se te grabe en tu mente subconsciente como una creencia, después va a pasar a ser parte de tu normalidad. Porque todo lo que tenemos en nuestro sistema de creencias, nosotros después actuamos en piloto automático en cuanto a eso que creemos, como creencia o paradigma. Entonces, una vez que vos logres, a través de afirmaciones, poner eso en tu mente subconsciente, después vas a actuar en consecuencia a eso. Entonces yo repetí tantas veces esto, cerrando los ojos y viendo a mi hijo dentro de mí, imaginándomelo obviamente, ¿no? Utilizando mi visualización, que es la imaginación, ni más ni menos que tu imaginación es la visualización. Entonces, a través de esa imaginación, yo me imaginaba a León en mi panza, moviéndose, porque encima él se movía, él me cooperaba ahí a la acción que estaba poniendo yo, y yo me lo imaginaba moviéndose y que él estaba sano, que estaba fuerte, que estaba hermoso, que estaba creciendo bien, que su piel era perfecta, sus pelitos, me lo imaginaba entero. Entonces, esa emoción y cómo me latía el corazón y yo tan agradecida por lo que estaba viviendo, por lo que estaba sucediendo, por ese milagro en mi panza, porque era realmente un milagro después de todas las cosas que me habían dicho, y que esté todo tan bien. Entonces yo decía gracias y conectaba con la gratitud, que justamente es uno de las frecuencias de vibraciones más altas. ¿Se acuerdan que yo al principio del video le dije, el miedo está bajito? Bueno, la gratitud está bien alta, entonces si vos vibras en gratitud, tenés una energía elevadísima.
que justamente es lo que también se necesita con la meditación, la visualización, una energía bien elevada, pero largás magnetismo de atrochi, ¿cómo se dice? Atrochi, amochi, trochi. Largás magnetismo, tenés un magnetismo estupendo. Entonces es esto, ¿no? Es repetir con emoción, no por repetir nomás. Entonces es, León es un bebé fuerte y va a nacer a término. Amo, honro y confío plenamente en mi cuerpo. León crece sano, fuerte y feliz. Yo me lo imaginaba sonriendo. Todo lo que necesito está dentro de mí. Y así un montón más, que justamente estas afirmaciones que a mí me sirvieron para hacer un reseteo y una reprogramación mental, yo las armé en un PDF, las cuales están en mi página web para que vos puedas también acceder a ellas por un valor, pero que es un chiste, básicamente súper bajito el valor, porque con esto no es solamente algo que repetís, es algo que con lo cual reprogramás tu mente subconsciente para que tu hijo esté bien, para que nazca a término, para conectar con tu bebé. Entonces es un montón. Toda esta herramienta que a mí me aportó, en mi página web está para que vos puedas acceder si es tu deseo o si sabes de alguien que está embarazada y quiere conectar y quiere que esté todo bien. Y bueno, se lo puedes también usar como un regalo, ¿no? Ofrecer como un regalo y es súper amoroso lo que estás ofreciendo. Así que es maravilloso cómo a través de las afirmaciones empecé a trabajar todo esto que quería trabajar en mí y León nació sano, nació fuerte, nació feliz. Siempre es un niño súper feliz, súper contento. Él es medio serio nomás, no está a las risas todo el día, pero es un niño tan feliz y es tan sano, es tan hermoso que, bueno, los que ya me siguen en Instagram saben, lo conocen a León y saben que es una maravilla de persona. Y gente, no duden de ustedes, no duden de ustedes. Bueno, yo empecé a manifestar un montón de cosas, miren qué hermoso. Hermoso mi pequeño. Y cuando nació fue otra cosa, ¿no? Porque yo todas las noches hacía visualización de su nacimiento, porque realmente yo tenía miedo de que pase algo en el nacimiento y de que él no nazca bien o que se complique algo, ¿no? Esos miedos que todas las mamás lo tenemos y yo también lo tenía y lo tenía muy fuerte ese miedo. O tenía miedo que nazca antes y que quede neo, entonces, o que se complique algo con el tema del cuello del útero. Era un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces yo, ¿qué hacía? Visualicé todo el embarazo, así como con las afirmaciones, pero con la visualización. ¿Y qué hacía? Me ponía una meditación del arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación, que yo laboré muchísimo con él para darle Reiki Rafael, que es un Reiki canalizado por mí justamente, donde yo vi mantras, ¿no? Simbologías, y eso lo empecé a aplicar en mí y en mi panza, para que esté todo bien, para que sane, para que todo esté perfecto y todo fue perfecto. Entonces a partir de ahí yo empecé a utilizar esos mantras que utilizaba para mí y para mi panza en mis sesiones de Reiki, lo que dio muchísimo resultado porque pueden ir a Instagram, que los invito a que me sigan, @IvanaFloresOc, y pueden ver en testimonios, en las destacadas de testimonios, la cantidad de gente que asistió y sigue asistiendo a día de hoy a mis sesiones de Reiki Rafael y llegan con un dolor en específico y se van hasta sin dolor. Se van muy aliviados. No solamente es para personas, sino también para animales. Le hice Reiki a varios animales, a varios perros, a decir verdad, a gatitos nunca tuve todavía la oportunidad, pero a perros sí. Y había un perrito que estaba pasando una dificultad, por ejemplo, de glucemia, y le bajó el nivel de glucemia después de Reiki, Rafael. Es increíble y me da tanto amor. Y entonces eso que me sirvió para mí, yo lo comparto con el mundo, ¿sí? Y bueno, esto de las afirmaciones, después la visualización, yo todas las noches visualizaba mi parto. Yo visualizaba que León nacía, que nacía bien, que yo lloraba de alegría en todo el parto y que era hermoso, y que cuando me lo mostraban a León y que yo lo agarraba y le daba un besito, todo eso yo lo visualizaba todas las noches. ¿Y qué canción? ¿Con qué canción iban a hacer? Porque yo quería que pongan una canción cuando él nazca. Y lo visualicé tanto, que cuando él nació, no lloré. Pero porque yo ya había llorado en todas las visualizaciones. Entonces era
para mí era tan normal esto, lo había vivido tantas veces acá, tantas veces lo viví acá, que cuando realmente fue, era una más. Y le agradecía a Dios, al universo, a mis otros hijos, a esas almas que yo sé que son mis ángeles y me van a cuidar toda mi vida, también a su hermano, que nos protegen todo el tiempo. Yo sabía que estaban ahí, en esa sala, y que nos cuidaron en ese parto. Entonces yo agradecí fuertemente a mis 3 hijos, y ahí estaba León. Pero yo no lloré porque para mí era normal. Entonces cuando vos intentes visualizar algo y después esa manifestación llegue, ya lo habrás vivido tantas veces en tu visualización que va a ser algo súper normal. Y bueno, y después la otra parte, que igual te voy a dejar acá, ese pedacito de el nacimiento de León, porque es una locura y es una cosa tan hermosa, tan bellísima, que quiero que la conozca a esta historia todo el mundo. Yo quiero que conozcan mi historia todo el mundo, que conozcan a León, que todo el mundo sepa que sí se puede hacer algo que quieras hacer, que sí se puede, que vos te reprogramás y tus pensamientos no son tuyos, son de lo que te dijeron que era. Se puede, todo en la vida se puede. Y quiero y deseo fuertemente de corazón que esta historia la conozca todo el mundo, porque sé que va a inspirar, porque sé que van a ver que como nació ese niño, cuando decían que no era posible, va a inspirar a muchísima gente a que puedan tener sus hijos, tener sus proyectos, tener su casa, tener su auto, tener relaciones espectaculares. Yo sé que eso va a ayudar, y me llena de amor que ese acto de tanto amor y de tanta bondad y de tanta esperanza, ¿no? Y gratitud, que fue el nacimiento de mi hijo, que inspire tanta gente, a mí me explota la cabeza. Es como una expansión gigante. Y sé que así va a ser. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo va a llegar ese momento? No sé. Pero estoy haciendo todo para que eso suceda, y eso también me llena de amor y de alegría. Porque no estoy esperando a que suceda, no, estoy tomando acción para que suceda. Y yo voy a hacer que pase. Y sé que lo va a conocer todo el mundo, mi hijo. Y estoy muy feliz por eso. Ya estoy feliz por eso. Así que bueno. Y por último, quiero contar también que no terminó todo cuando él nació. Sino que para mí, el traerlo a mi casa era como la cerecita del postre, ¿no? Del helado ahí, piqui. La frutillita del postre. Era entrarlo a mi casa. Porque no era nace y ya está. Lo logré. Sí, lo recontra logré porque era un logro, pero tremendo. Pero el tema era entrarlo a mi casa, para mí. Era como que ahí sí yo coronaba en todo esto que quería manifestar. Cuando yo lo entrara a mi hogar, cuando entremos los dos juntos, abrazaditos a mi casa. Esa era la imagen mental que yo tenía, y que también me daba mucho miedo, porque yo atravesé todo esto con miedo. Sí, lo hice desde la fe, desde el amor, todo, pero el miedo estaba ahí. Sí, yo creo que siempre en las cosas nuevas va a estar el miedo. El tema es bajar la sintonía del miedo y elevarla de la gratitud, ¿no? Como explicaba recién de las frecuencias. Y conectar más con la gratitud que con el miedo. Sí tengo miedo, pero más tengo gratitud. Sí tengo miedo, pero más tengo fe, más tengo certeza de esto que creo que va a suceder. Certeza en Dios o el universo, como vos quieras llamarle. Entonces, yo decía, bueno, ya falta poco, ya está mi hijo acá, y era toda una locura, perdón, era toda una locura, para mí era locura, locura, locura. Y fue hermoso igual, fue hermoso. Y cuando entramos por primera vez, cruzamos el portón, fue como, listo, ahí relajo, porque yo sé que ya lo logré, ya está. Era como cuando en la película del Rey León agarran a Simba, el cachorrito de león, y lo levantan así, lo presentan al mundo, y bueno, acá está mi hijo, el rey, el heredero. Bueno, eso es lo que yo sentí cuando entré a mi casa, cuando crucé ese portón, esa puerta, y dije, ya está, llegué, ya estoy acá, ya está acá mi hijo, lo logré. La miré a mi mamá y dije, por dentro, ay, me voy a largar a llorar ahora, porque no se imaginan lo que es para mí, y lo que fue para mí, y lo que va a ser toda la vida, porque creo que ni aunque pierda la memoria me voy a olvidar de esto, de cuando entré en mi casa. Me recibió mi hermana y agarró a León, pero yo la estaba mirando a mi mamá, que mi mamá estaba haciendo un video justamente, y mi mamá con el orgullo que me miraba, con la satisfacción, y no, 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 es increíble, increíble. Y cómo a mí se me explotó el alma de ver a mi mamá con mi hijo,
acá en casa, porque ya habían ido al hospital y demás, pero el verlo acá, en mi lugar seguro, es su hogar, lo que yo construí y preparé para él. Es como, eso fue, lo fue todo, así que quería contarles esto porque sé que mucha gente por ahí tiene miedo de hacer las cosas y espera que se le vaya el miedo. Y quizá el miedo no se te va a ir. Quizá lo tenés que atravesar, lo tenés que enfrentar para que ese miedo disminuya, perdón, y se eleve tu gratitud y tu fe. Pero quizá no se va el miedo. Si esperás a que se vaya el miedo o no tener miedo para hacer algo, y si es algo nuevo, el miedo va a estar ahí. El tema es, ¿qué pesa más? ¿Tu fe o el miedo? ¿Qué le vas más? ¿A qué le prestas más atención y más enfoque? ¿Al miedo o a la fe? ¿A Dios o al diablo? ¿A qué? ¿A la certeza de eso que va a suceder y que ya sabes que es tuyo? ¿O al miedo? Entonces ahí está el truco. No esperes a no tener miedo. Enfrenta el miedo. Porque cuando enfrentas el miedo te das cuenta de que estás dando pasos en la fe, en la certeza, en el amor. Así que bueno, amore, muchas gracias por ver este video, que para mí es muy lindo compartir mi historia. Y te voy a dejar acá también el videito de cuando crucé ese portón, que para mí fue un antes y un después en mi vida muy grande. Y nada, eso, te quería compartir algo tan privado, tan lindo, tan delicado en mi vida. Te amo, gracias por estar acá. Te pido que me regales tu like, tu suscripción y que actives la campanita de notificación, que no te pierdas de ningún video, porque realmente comparto cosas que siento desde el corazón que te pueden servir y aportar un montón. Te mando un beso enorme. ¡Mua!